Queremos orar al Señor por su vida. Entonces, bienvenido en el nombre del Señor, invite a otras personas y vamos a comenzar con lo que el Señor nos tiene dispuestos para el día de hoy. La semana anterior estuvimos hablando acerca del Salmo 27. Decíamos que Yahvé es mi luz y mi salvación, por tanto no temeré. Y decíamos que necesitamos la luz porque sin luz podemos tropezar y nos podemos lastimar. Y también veíamos que el Señor es la luz del mundo. Pues sin luz vamos a estar en problemas, y cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, el Señor llama a esos días como el día malo o el día de la angustia. Es como caminar en una densa niebla y como andar en un lugar oscuro. Pues la palabra poderosa de Dios, que es siempre actual y siempre pertinente, tiene algo para decirnos a nosotros el día de hoy en estos tiempos de crisis. Y para ello vamos a ir al Salmo 23. Le animo a abrir su Biblia en su casa y vamos a ver lo que nos dice el Salmo 23. Y mientras usted busca el Salmo 23, déjeme decirle que este salmo pertenece a una trilogía de salmos que se conocen como los salmos pastorales, compuestos con el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24. Por ejemplo, en el Salmo 22 se nos dice que Jesús es el buen pastor, el cual se revela en el Nuevo Testamento en la persona del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 10, el versículo 11, él dice: yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, en el salmo que vamos a iniciar el día de hoy, que es el 23, se nos habla del gran pastor. En el Salmo 22, él es el buen pastor. En el Salmo 23, él es el gran pastor. Y en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos, el capítulo 13, versos 20 y 21, se nos revela a Jesús como el gran pastor de las ovejas. El último salmo de esta trilogía, que es el Salmo 24, nos habla del príncipe de los pastores. El 22 nos habla del buen pastor, el 23 del gran pastor y el 24 del príncipe de los pastores. Y recordemos que en el Nuevo Testamento, en la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 5, versículo 4, dice que pronto va a aparecer el príncipe de los pastores, refiriéndose a la segunda venida del Mesías al planeta Tierra. Entonces, el Salmo 22 enfatiza la cruz. El Salmo 23 habla del bastón o del cayado del pastor. Y el Salmo 24 nos habla de la corona de ese rey. El Salmo 22 entonces nos muestra a Jesús como el Mesías, como el Mesías sufriente. El Salmo 23 nos va a mostrar como el pastor que nos cuida. Y en el Salmo 24 vamos a ver a Yeshua como soberano. En el Salmo 22 vamos a encontrar que el pastor muere. En el Salmo 23 vamos a encontrar que el pastor vive y vive cerca de nosotros para cuidarnos y para protegernos. El pastor vive con sus ovejas y por sus ovejas. Y en el Salmo 24 vamos a ver que el Mesías, el pastor, el príncipe de los pastores, regresará pronto. Entonces en el Salmo 22 se nos habla del pasado. En el Salmo 23 se nos habla de la presencia del pastor con David en ese momento y con nosotros el día de hoy en el presente. Y en el Salmo 24 vamos a ver cómo el soberano de los reyes de la tierra va a estar en el futuro. Y el tema central del Salmo 23 es: cuando yo ande por caminos de angustia, cuando yo esté en el día malo, cuando yo esté en sombra de oscuridad, de valle de muerte. Aunque este salmo que nos compete, el Salmo 23, fue escrito por un pastorcito de ovejas hace cerca de 3000 años con el lenguaje de la época en Judea, todavía es pertinente para nosotros el día de hoy. Y con la expansión de este coronavirus, que ya tiene más de 1000 muertos en los Estados Unidos, podemos ver que este salmo nos habla acerca de una experiencia de pasar por un valle de oscuridad profunda, por un lugar de tristeza. Y hoy en día en Israel existe todavía un valle de sombra de muerte y se llama Wadi Kelt. Hoy en día existe ese lugar
el valle de Wadi Kel, un valle de sombra de muerte que podemos apreciar aquí en este lugar. Allí usted va a ver que hay abismos muy profundos, y este lugar comienza desde los valles, desde los lugares planos cerca de Jerusalén, en Belén, hasta el oriente en Jericó. Allí usted va a ver precipicios profundos, aún casi de cerca de 1 kilómetro de hondos. Y la ruta de este valle está llena de barrancos, llena de cuevas peligrosas. Y es muy probable que David, siendo pastor de ovejas, siendo un jovencito, guiara a sus ovejas por este valle de sombra de muerte. Es enorme, es oscuro, y él llevó a sus ovejas vez tras vez a este salmo. Entonces David sabe de qué está hablando. Y cuando llegan a Wadi Kel, cuando las ovejas han pasado por diferentes lugares, el pastor está un poco lejos de ellas, pero cuando llegan a Wadi Kel, que es un lugar de tinieblas, un lugar tenebroso, un lugar oscuro y peligroso, entonces el pastor de las ovejas se acerca a ellas y queda muy cerca de ellas. Y entonces allí está el pastor listo para defender a sus ovejas aún con su propia vida. Voy a decirlo con claridad: todos, sin excepción, pasaremos por un valle de sombra de muerte, por lugares tenebrosos y oscuros y desconocidos en nuestra vida. Veamos lo que nos dice el Salmo 23. Dice así la palabra del Señor: Yahvé es mi pastor, nada me falta. Otras versiones dicen: nada me faltará. Yahvé es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días. David no dice que Yahvé es su pastor en el hipotético caso de que tenga que pasar por un lugar tenebroso. Más bien David dice en el versículo 4: aunque ande en valles oscuros, aunque ande en lugares de tinieblas, vamos a pasar definitivamente por un lugar oscuro y por un lugar de tinieblas. Y entonces allí es donde nuestro pastor va a caminar cerca de nosotros. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, vamos a encontrar cómo este capítulo 10 de Juan se relaciona, está íntimamente ligado con el salmo que nos compete, con el Salmo 23. Siempre está relacionado con aquellos que van a seguir a Jesús como Mesías. En Juan 10 se nos habla de lugares oscuros y dice que allí hay un ladrón y salteador, el cual es el diablo. Pero también se nos dice que el Mesías es el pastor y que Él da su vida por sus ovejas. El Señor, a través de ese salmo, debe ser la fuente en donde tú puedes encontrar la fuerza que necesitas para las próximas semanas y meses en este país y en el lugar donde tú nos escuches. Hay una idea central, y la idea central es: el Señor es mi pastor. Esa es la única declaración que necesito para las tinieblas que vienen. El Señor es mi pastor. Y todo el mensaje del Salmo 23, especialmente en el versículo 1, se resume en 5 palabras. En el día de hoy vamos a hablar 4 de ellas. Lo demás es el resultado en ese salmo de estas 5 palabras. Trata de memorizar estas 5 palabras. Y esas 5 cosas que vas a memorizar, esas 5 palabras, debes decírselas cada momento que se aparezca un día de angustia, un momento de sombra de valle de muerte. La primera de ellas es el Señor. Salmo 23:1: Yahvé es mi pastor, nada me falta. Y Yahvé es el nombre personal de Elohim, de Dios, que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Yahvé significa algo así como yo soy o yo seré.
Es un nombre sagrado que el pueblo de Dios no debía y no debe pronunciar en vano. Yo soy significa que Dios ha existido siempre y que va a existir por siempre. Todo en Él es un eterno presente. Él está presente ahora mismo y Él va a estar presente en tu futuro, en las semanas y en los meses que vienes. Él es tu pastor y Él es tu Señor. Debes poner tu fe en esta promesa antes de que llegues a la zona tenebrosa, al valle de sombra de muerte. Pero Yahvé nunca funcionará como Señor y pastor de tu vida hasta que no decidas ser una oveja de su prado. Primero, debes ser una oveja para que Él te pueda pastorear. El Salmo 23 nos dice que Yahvé es el pastor de todo el mundo. Es el pastor solo de aquellos que han aceptado la vida, el sacrificio y la muerte de su pastor en la cruz del Calvario, como lo relata el Salmo anterior, que es el Salmo 22. Algunas personas mágicamente recitan este versículo, ese capítulo del Salmo 23, creyendo que por memorizarlo, por tener la Biblia abierta en el Salmo 23, les va a ir bien. Pero no es lo que dice el salmista. Algunos creen que porque se memorizan este versículo, lo tienen en un cuadro en su sala, nada les pasará. Pero no es así. Él no llega a ser tu pastor si primero no es tu Señor. Para que Él sea tu pastor, Él debe ser primeramente tu Señor. Es mucho más que creer en Dios. Debes hacer de Yahvé tu único Elohim, tu único Dios. Y siendo tú su oveja, si eres su oveja, Él te va a despojar y Él me va a despojar de todo nuestro orgullo y suficiencia. La segunda palabra es pastor. Salmo 23:1, Yahvé es mi pastor. Miremos lo que el pastor hace por sus ovejas. Hace varias cosas, pero solamente voy a mencionar 3 de ellas. La primera es que Él provee para las ovejas. Él les provee ¿qué? Comida, alimento, agua, sombra y cualquier otra necesidad que las ovejas puedan tener. Las ovejas son animales completamente indefensos. Las ovejas no tienen instinto de supervivencia. Usted nunca va a encontrar un rebaño de ovejas salvajes o algo así por el estilo. Lo primero que el pastor hace es que provee para sus ovejas. Lo segundo que el pastor hace es que protege a sus ovejas. David, siendo un adolescente, nos cuenta las Sagradas Escrituras que mató a un oso y a un león para proteger a sus ovejas. Entonces, cuando viene un depredador, el pastor se coloca entre el depredador y sus ovejas, incluso ofreciendo su propia vida para protegerlas a ellas. ¿Por qué? Porque las ovejas no tienen defensas naturales. Las ovejas no tienen garras. Las ovejas no tienen cuernos afilados. Las ovejas no tienen una buena vista. Las ovejas no son veloces. Y si el pastor no protege a las ovejas, serán comida fácil para los lobos. Pero el pastor también dirige, guía a sus ovejas. Les provee, les protege y les guía. Las ovejas no tienen ningún sentido de dirección. Pueden perderse en cuestión de minutos. Dice el Isaías 53:5, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Las ovejas se descarrían. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, dice el profeta Isaías. Entonces, las ovejas sin un pastor estarán irremediablemente perdidas. Aunque estén cerca de su casa, nunca encontrarán el camino. Además, las ovejas son casi ciegas, son torpes, no tienen cuernos, no tienen garras, no tienen velocidad. Y lo peor de todo, huelen feo. Quizás en ese momento tú te quieras identificar con cualquier otro animal de la creación, un león, un leopardo, un águila, pero menos con una oveja torpe, necesitada de un pastor. Pero Él no va a ser tu pastor si tú no eres una oveja. Necesitamos reconocer nuestra absoluta necesidad del Señor como pastor.
Un pastor dirige a sus ovejas, las llama. Ellas conocen su voz y ellas le siguen. Y entonces el pastor las guía por el valle de sombra de muerte. Escucha estas promesas que el Señor tiene para ti. Juan capítulo 10, versículo 11 al 15, dice la palabra de Dios: yo soy el buen pastor, y está hablando Yeshua. El buen pastor su vida da por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y miren lo que él dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. En Juan 10, del 27 al 29, dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Jesús está diciendo entonces: me comprometo a mí mismo a protegerte, a suplirte, a cuidarte y a guiarte, porque soy tu pastor. Pase lo que pase, aunque me cueste la vida, te protegeré. ¿Por qué? Porque soy tu pastor. Isaías capítulo 40, versículo 11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos, junto a su pecho los llevará, y pastoreará con ternura a las recién paridas. Tercero, es, E-S. Esa es la tercera palabra, es. Salmo 23:1. Yahvé es mi pastor, Yahvé es mi pastor, nada me falta. Ese diminuto verbo es un verbo de conexión, muy pequeño, es, pero muy significativo. El tiempo verbal presente en hebreo, y tanto en hebreo como en español, está escrito ahora, no en futuro. No dice que será mi pastor, sino que ahora mismo es mi pastor. En el 2030 Él es mi pastor. En el siglo primero Él es mi pastor. 1000 años antes, en la época de David, Él es mi pastor. Jehová es mi pastor. No será, no fue, es, porque Él es un eterno presente. Él es mi pastor. Y no dice yo seré tu pastor, Él dice yo soy tu pastor. Tiempo presente verbal. El verbo ser, insisto, está en presente. Es quien es ahora mismo. Es lo que está haciendo ahora mismo por ti y por mí en esta época de coronavirus, cuidándote, protegiéndote, guiándote. Veamos algunos textos de la Sagrada Escritura que pueden alentar nuestra vida y podemos descansar en él. La palabra de Dios continuamente nos dice no temas. Algunas personas dicen que 365 veces aparece en la Escritura esta palabra o estas dos palabras, no temas. Y el Señor te está diciendo el día de hoy, no temas. Éxodo 15:2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Deuteronomio 33:27 dice: el eterno Dios es tu refugio. El Salmo 27:1 dice: Yahvé es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Habacuc 2:19: el Señor está en su santo templo. Primera de Corintios 1:9 dice que Dios es fiel. Primera de Corintios 1:25 dice que Dios es fuerte, mucho más fuerte. Primera de Corintios 3:17 dice que Dios es santo. En Romanos capítulo 8 versículo 31 dice que Dios es con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En 2 de Corintios 9:8 dice que Dios todo lo puede. Él ha prometido no dejarte. Él ha prometido no desampararte. Él no ha dicho que no vas a pasar por valle de sombra de muerte. Sí lo vas a hacer, sí voy a pasar por allí, pero Él estará con nosotros. Dije anteriormente que como que ninguno de nosotros quiere parecerse a una oveja, sin garras, sin colmillos, no puede volar, no puede correr, torpe, un poco ciego, huele feo,
necesita de que alguien lo guíe. Pero ¿sabes quién escribió este salmo? David, el rey David, el sublime, el más glorioso rey humano de Israel. Él no se avergüenza de decir: el Señor es mi pastor y yo soy una oveja. Para que el pastoreo de Dios sea real en tu vida y sea real en mi vida, debemos reconocer nuestra torpeza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él va a ser tu pastor, no porque recites ese versículo, no porque lo tengas en un cuadro en tu casa, sino porque Él es el Señor de tu vida. Porque tú has tomado la decisión de decirle: Señor, no puedo seguir viviendo como estoy viviendo. Él ha dicho: separados de mí nada podéis hacer. Cuando venimos a Él y le decimos: Señor, he tratado, me he esforzado, he estudiado, he hecho dinero, pero Señor, todavía me siento vacío. Y cuando tú o yo vamos a Él, la palabra de Dios dice que cuando venimos a Él, Él no nos echa afuera. Más bien Él dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo el pastor, y yo el Señor, os haré descansar. Yo te daré descanso, dice el Señor. ¿Eres una oveja? Si tú no eres una oveja, este salmo no es para ti. Este salmo es solamente para ovejas. ¿Es el Señor tu pastor? ¿Ha sido tu rey, como dice el Salmo 22? Si Él ha sido tu rey y tú reconoces que Él murió por ti, como dice el Salmo 22, Él te va a pastorear, como dice el Salmo 23. Y cuando Él venga por segunda vez en su gloria, vas a estar con Él. La cuarta palabra que vamos a ver el día de hoy es la palabra mi. Yahvé es mi pastor. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Ese es un salmo muy personal. Hay 28 pronombres personales en cerca de 100 palabras que tiene estos 6 versículos de este Salmo 23. Y 16 de esos 28 pronombres usan el pronombre personal yo. Se trata entonces de una relación íntimamente personal entre David, oveja, y Yahvé, su pastor, entre tú creyente en el Mesías y Jesús de Nazaret, tu pastor. ¿Cuál es el resultado de que el Señor sea tu pastor? No temeré el terror nocturno, no temeré saeta que huele de día, no temeré pestilencia, no temeré absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Otras versiones, en lugar de decir no temeré, dice: tengo todo lo que necesito. Como el Señor es mi pastor, no me faltará nada. Y déjame decirte algo: si tú que nos escuchas nunca antes has tenido la oportunidad de reconocer que eres un pecador, que eres una oveja perdida y que necesitas de un pastor, quizás tienes un máster, tienes una carrera, has hecho dinero, eres muy inteligente, tienes algunas propiedades y crees que no necesitas de Dios. En el fondo sabes que hay un vacío. Blaise Pascal decía que en el corazón del hombre hay un vacío y que ese vacío tiene la figura de Dios y que la única manera de llenar ese vacío es con Dios mismo. Puedes tener muchas cosas, pero si no eres una oveja del Señor, en momentos como este virus que no respeta ni color, ni raza, ni posición social, ni absolutamente nada, es cuando debes acudir a la roca que es más alta que tú. Es cuando debes acudir al Señor, Dios de Israel, tu pastor, y decirle: Señor, he sido autosuficiente y te pido perdón por ello. El día de hoy reconozco que soy un pecador y creo el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesús nació de una virgen sobrenaturalmente, que vivió la vida más revolucionaria que jamás haya vivido, que sus enseñanzas siguen dictando los gobiernos del mundo, que su muerte fue una muerte vicaria, una muerte sustituta, que murió por ti y por mí, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y que se apareció a muchísimas personas y ahora está sentado a la diestra de Dios, pidiendo, intercediendo por ti y por mí.
Eso es el Evangelio. Y si tú vienes a Él el día de hoy y le dices, Señor, perdóname, Él te va a perdonar. Si tú te arrepientes de tus pecados y le dices, yo te acepto como mi pastor, como mi rey, como el Señor de mi vida. Yo quiero que me dirijas. Yo quiero dejar de hacer mi voluntad y quiero empezar a hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. A través de una oración tú puedes decirle que venga a tu vida y sea tu Señor. Y aquellos que ya tienen a Cristo en su vida, el Señor te dice, no te desesperes, no te aflijas. Yo soy tu pastor. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo el pastor os haré descansar. Padre amado, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús el Mesías. Y te damos gracias, como dice el Salmo 22, porque Él murió por nosotros. Como oveja fue llevada al matadero, como dice Isaías. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. Señor, y gracias porque, como dice el Salmo 23, Jesús en la actualidad es nuestro pastor y nos puede guiar a lugares seguros, aunque estemos en medio de un valle de sombra de muerte. Y tendremos la seguridad que cuando tú regreses pronto podremos estar contigo. Te ruego por todas aquellas personas, Señor, que todavía no han dado el paso de entregar sus vidas a ti. Pero también, Señor, queremos aprovechar para orar por el personal médico, no solamente de Houston, no solamente de Texas, de los Estados Unidos, sino de nuestros países de América Latina y del resto del mundo. Oh Señor, que esta sea una oportunidad para que nos volvamos a ti y reconozcamos, Señor, que te necesitamos. Guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.